Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que se van sumando a este homenaje del día de hoy. Mi nombre es Alberto Medina Méndez, voy a estar acompañándolos como moderador de este evento y dándoles de esta manera la bienvenida a nuestro conversatorio número 16º de este año 2021, recordándoles que este ciclo tiene ya una larga trayectoria en la historia del Club de la Libertad, lo venimos haciendo hace más de 5 años, y en los últimos tiempos, a propósito de la pandemia, nos hemos visto obligados a llevar este ciclo a la plataforma Zoom. Antes lo hacíamos físicamente en la ciudad de Corrientes, en un espacio mucho más amigable, compartiendo seguramente algunos tragos, algunos cafés con amigos y escuchando sobre el homenajeado en cuestión. Desde la pandemia para aquí nos mudamos a la plataforma Zoom y también hay que decirlo, gracias a esta posibilidad se nos ha habilitado la chance de contar con oradores de mucho más prestigio, así que somos unos bendecidos por contar con el apoyo y el acompañamiento de todos ustedes. En otro orden de cosas, le comento que aquellos que son socios del club tienen acceso al certificado de participación en este evento sin costo alguno. Aquellos que no lo son, simplemente contactándonos por el formulario, pueden solicitarlo a un valor de 200 pesos, además de recordarles los beneficios de participar del Club de la Libertad en calidad de socio, accediendo a descuentos en libros, entre otros tantos beneficios que pueden visualizar inclusive con más detalle en nuestra página web. El homenaje que nos convoca en el día de la fecha es a Carlos Alberto Montaner. Es la primera vez que le hacemos un homenaje en este ciclo a Carlos Alberto, que claramente es uno de los referentes del pensamiento liberal contemporáneo. Carlos Alberto Montaner es periodista, es escritor, ha sido vicepresidente de la Internacional Liberal desde 1992 hasta el 2012. En 1959 apoyó la revolución que derrocó al régimen de Fulgencio Batista, pero por pocos meses. Tal es así que en 1961 fue condenado a sus 17 años a 20 años de cárcel por intentar impedir que la dictadura comunista se consolide. Poco después escapó y se asiló en la Embajada de Honduras, desde donde poco después se inició su larguísimo y duradero exilio. Está catalogado por el régimen castrista como un terrorista y agente de la CIA por su ferviente oposición al régimen y por defender el valor de la libertad, no como una ideología, puesto que en sus propias palabras, toda ideología por definición es un tratado de ingeniería social. Desde 1970 se ha radicado en España y nunca detuvo sus actividades periodísticas y políticas. Su obra literaria abarca 25 libros entre ensayos, novelas y una infinidad de artículos, notas periodísticas. Es acreedor además de unos 8 premios en diversas categorías. Sin más por agregar, vamos a compartir ahora, si la tecnología así lo permite, un video que nos va a dar un panorama acerca del pensamiento y la visión del homenajeado del día de hoy. Así que sin más, y si la tecnología nos lo permite, vamos a tratar de compartir un breve contenido. Un liberal tiene que someter su conducta a la tolerancia de los demás criterios y debe estar siempre dispuesto a convivir con lo que no le gusta. Un liberal no sabe hacia dónde marcha la humanidad y no se propone, por lo tanto, guiarla a sitio alguno. Ese destino tendrá que forjarlo libremente cada generación de acuerdo con lo que en cada momento le parezca conveniente hacer. Al margen de las advertencias y actitudes anteriormente consignadas, una definición de los rasgos que perfilan la cosmovisión liberal debe comenzar por una referencia al constitucionalismo. En efecto, John Locke, a quien pudiéramos calificar como padre del liberalismo político, tras contemplar los desastres de Inglaterra a fines del siglo XVII, cuando la autoridad real británica absoluta entró en su crisis definitiva, dedujo
que para evitar las guerras civiles, la dictadura de los tiranos o los excesos de la soberanía popular, era conveniente fragmentar la autoridad en diversos poderes, además de depositar la legitimidad de gobernantes y gobernados en un texto constitucional que salvaguardara los derechos inalienables de las personas, dando lugar a lo que luego se llamaría un verdadero Estado de Derecho. Es decir, una sociedad racionalmente organizada que dirime pacíficamente sus conflictos mediante leyes imparciales que en ningún caso pueden conculcar los derechos fundamentales de los individuos. Bueno, este material que pudimos compartir con ustedes nos da la posibilidad de hacer una especie de primera introducción al pensamiento de este personaje del mundo de las ideas de la libertad, que hemos tenido, por otro lado, la bendición de conocer, de tener acceso a sus libros, de tener inclusive autografiado alguno de ellos. Y es el turno ahora de contarles que vamos a tener 3 oradores a lo largo de esta tarde. Vamos a escuchar y compartir la visión sobre este homenajeado del doctor Ricardo Caíto Leconte. Él es abogado y es director del Club de la Libertad. Tenemos la presencia también de Rocío Guijarro, licenciada en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela, directora ejecutiva del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE, de Venezuela, y expresidente de la Red Liberal por América Latina, gran amiga con la que también hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en diversos lugares de este continente compartiendo la batalla cultural. Y finalmente también nos acompañará hoy como disertante el joven Iván Gioker, presidente de la Fundación Práctica Ciudadana, que también seguramente nos va a aportar su mirada. Les recordamos a los oradores que los tiempos de exposición son de 15 minutos para cada uno, los cuales luego podrían eventualmente agregar, si necesitan, 5 minutos más. A medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, todos los participantes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, y así para que en el final de las exposiciones tengamos la posibilidad de iniciar un conversatorio y trasladar las inquietudes y preguntas de los participantes a los oradores. Dicho esto, le damos entonces la palabra a Ricardo Caíto Leconte, será nuestro primer orador del día de hoy, así que Ricardo Leconte, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, Alberto? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, gracias. Estaba probando mis auriculares, pero no funcionan, así que quería constatar eso. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva jornada de homenajes, hoy con el homenaje a Carlos Alberto Montaner. Nos contaba un poco Alberto al iniciar el homenaje, quién es Carlos Alberto Montaner. Yo quería hacer una introducción también a algunos detalles llamativos e importantes de su vida. Alberto lo contó, es escritor, es periodista, cubano, vive entre Madrid y Miami, escribió más de 20 libros, como lo decía Alberto, entre esos el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, Los Fabricantes de Miseria, Las Raíces Torcidas de América Latina, Libertad, La Clave de la Prosperidad, No Perdamos También el Siglo XXI, Las Columnas de la Libertad, libro que tuve la oportunidad de leer hace poco. Por eso me atrevo a decir que él analiza la economía, la política, las costumbres, el derecho, la educación, y las ideas tomando como guía rectora el valor de la libertad. Y trata de explicar por qué hay sociedades que prosperan y otras que permanecen rezagadas o se precipitan en el caos. También es un ataque y un alegato contra el populismo. Analiza también en ese libro la relación de América Latina desde la pobreza, el retraso endémico en que estamos inmersos, y la difícil relación que tenemos con Estados Unidos, el rol de Chávez, el rol de Fidel Castro, para dejar una conclusión donde dice que el dilema de la región solamente puede llegar... Jordano parece Alberto Medina Méndez. Perdón, Caíto, ahí cerré el micrófono y te pido que lo habilites de nuevo. ¿Sí?
tuvimos algún... Tuvimos un micrófono abierto que ahí ya lo cancelamos. No, está bien, no hay problema. Bueno, concluye en ese libro que los dilemas de la región solamente se van a solucionar a través de más libertad y mayor apertura, y nunca por imposiciones autoritarias de los oligarcas dominantes. Bien lo decía Alberto, es fundador de la Unión Liberal Cubana, vicepresidente de hace muchos años de la Internacional Liberal, fue distinguido por la Comunidad Autónoma de Madrid, por el Instituto Juan de Mariana, y en el 2007 fue investido con el grado de honorífico de doctor honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín. Es opositor al régimen de Castro, ha desarrollado una intensa actividad política en contra del comunismo y a favor de las teorías liberales. En su libro, el último libro de él, autobiográfico, se llama Sin ir más lejos. Él ahí hace algunos comentarios sobre su vida que son muy interesantes, me gustaría poder comentarles. Él retrata circunstancias extraordinarias, como decía Alberto hoy. Antes de cumplir los 18 años, ya se había casado, había tenido una hija, Gina, y había sido encarcelado y juzgado por la revolución llevada a cabo por Fidel Castro. Él reconoce en ese libro que la revolución cubana modeló su vida, a su pesar, al advertir que se forjaba una dictadura comunista. Ya lleva más de 59 años fuera de Cuba, pero dice que no recuerda un solo día en que Cuba no hubiera estado presente en él de alguna manera, por un artículo, por un libro, por una visita, por infinidad de cosas. Siempre todo le recuerda a Cuba y le recordaba su condición de exiliado y le retrotraía al centro del conflicto. Ya les dije, antes de los 18 años había participado de la revolución. Él nació en el seno de una familia de origen catalán, sus padres eran Ernesto y Manuela, y eran amigos de Fidel Castro. Fidel Castro en alguna oportunidad llegó a dormir en el departamento de ellos por seguridad o por precaución, lo decía él. Tenían una relación. Pero él, ya de muy joven o inmediatamente se desengañó de Fidel y se dio cuenta porque un profesor de matemáticas de él, Raúl Ferrer se llamaba, que era miembro del Comité Central de La Habana, le dijo que este era un régimen comunista, están en el poder y debían ser rigurosos. Él estaba asqueado por los fusilamientos ya a los 17 años, lo que le estaba tocando vivir en su país. Una de las preguntas que él hace en ese libro es ¿por qué ejerce tanta fascinación el comunismo? Se sabe que es un desastre, pero bueno, últimamente vemos un país donde han aplicado exitosamente políticas liberales como Chile, se encuentra a merced de un grupo de personas que quiere destruir el sistema que es manejado por la propia gente. Pero bueno, le comentaba eso, que en el año 59 se casa, es padre de Gina, de una nenita, y en diciembre del año 60 es encarcelado. Lo acusan, lo encarcelan junto con su amigo Alfredo Carrión, porque le había pedido quedarse en su casa porque tenía miedo que lo vigilara la policía política, y lo detienen a los dos, y él, por ser menor de edad, como dice Alberto, había dicho Alberto, es condenado, pero por ser menor de edad va a un asilo de menores. Logra escaparse de ese asilo en el mes de marzo del año 61 y se refugia en la Embajada de Honduras. En abril del 61, 17 de abril del 61, se produce la fallida invasión a Bahía de Cochinos, y la pregunta de él es qué hubiera pasado si él se encontraba detenido en ese momento en plena invasión de Bahía de Cochinos, y se plantea que quizás nunca hubiera salido de su país. Él nunca supo de qué lo acusaron, pero lo llevaron a un fiscal, a un juez, que fue una farsa, porque dice que lo acusaban de estragos, de tenencia de material explosivo y también de atentar contra los poderes del Estado. Lo trataron de desacreditarlo con la agencia de desinformación cubana, lo trataron de comunista, que realizó atentados con bombas en cines, que quiso incendiar la Academia Nobel y que era un agente al servicio de la CIA. Todo esto eran
las cuestiones de difamación que llevaba adelante el régimen. Bueno, dije, se logró escapar el 4 de marzo y en septiembre del año 61 puede irse, puede dejar la legación y se va en avión a Miami, donde empieza de cero. Él cuenta en el libro que cuando se iba en el avión, su mujer ya estaba en Miami, él lo único que pensaba era en los amigos que habían quedado en Cuba prisioneros, como Alfredo Carrión, y dijo que ese fue un compromiso, que su función era liberar a todos sus amigos, que ese era un compromiso, y todo lo que hizo, lo hizo por ese pensamiento, todo lo que hizo, lo hizo por eso. Fue un compromiso personal que él asumió, tanto que al llegar a Miami, y cuando se produce la crisis de los misiles del año 62, él se alista para participar de ese enfrentamiento, pero bueno, todos sabemos, cede la atención, él vuelve a su casa y nunca más volvió a vestir el uniforme militar. Un detalle de Alfredo Carrión, su amigo, es que él termina siendo asesinado por un guardia. Lo habían incorporado a él a los llamados plantados, que era el régimen lo que quería era rehabilitar a muchos presos, buscando el aval internacional, quería rehabilitar a los presos, pero para eso los trataba de ideologizar. Entonces, al haber asesinado a su amigo, él escribe su primer novela, que se llamó Perro Mundo. Ahí el protagonista se llama Ernesto Carrillo, es un plantado dentro del régimen que no se deja adoctrinar, y él escribe en uno de los párrafos de esa novela, y lo quiero leer, dice, si le preguntan a Ernesto Carrillo si no asistirá al adoctrinamiento, si se quedará preso los 30 años de su condena, y contesta, me quedaré aquí, pero no sé si me quedaré preso. La libertad es cuestión de selección de posibilidades. No existe la libertad como una cosa aislada, como un valor absoluto. Hay 1 millón de libertades, tantas como posibilidades de elección. A mí se me han reducido todas a escoger entre salir de esta cárcel disfrazado ideológicamente, repitiendo las estupideces y dogmas que el tarado adoctrinador me indique, o quedarme adentro eligiendo la rebeldía. Cuando los adoctrinados salen de la cárcel, dejan el espíritu tras las rejas, salen presos. Yo me quedo libre, aunque la decisión me cueste vivir 30 años enjaulado. Cada minuto de esos 30 años sabré que vivo de la manera que yo elegí. Sabré que el hambre que paso o el palo que recibo es una consecuencia del ejercicio de mi condición de hombre. Esa es una parte de la novela de Perro Mundo, y me hace acordar a uno de los plantados y a un héroe de la revolución que fue Huber Matos, que él lo comenta también en su libro. Bueno, siguiendo con las novelas, él insiste que la pasión es la novela, escribió Trama, La mujer del coronel y Otra vez Adiós. En Estados Unidos, como les decía, empezó de cero, fue soldador, camarero en un club de striptease, vendedor de la Enciclopedia Británica, pero de a poco va descubriendo su verdadera vocación de escritor. Él dice que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, pero que en España se vive mejor. Sus tres nietas son ciudadanas norteamericanas y viven en los Estados Unidos. Pasó un tiempo en Puerto Rico como profesor universitario y de ahí dio el salto a España, donde fundó una editorial, Playor se llamaba, antes de volcarse a la política. Él dice que se dedicó a la política por las circunstancias, no por el afán de protagonismo. Le habría gustado que Cuba se encauzara por la vía de la prosperidad, pero él no se veía como un Adolfo Suárez, decía con toda modestia. Su sueño durante mucho tiempo fue volver a Cuba, a una Cuba libre del régimen castrista. Quería que Cuba tuviera una transición como fue la española, una de las cuestiones históricas que más lo han marcado a él, lo dice en el libro.
estando en España, él participó de la transición y vio como le sirve como modelo para lo que él quiere para Cuba. Y dice que eso le permite a él entender que no hay características permanentes en los pueblos. Los españoles no eran feroces ni levantiscos, dice, sino que fueron los más moderados y sensatos en la transición. El pueblo español moderó a los políticos, estuvieron a la altura y llegaron a consensos. Le parece injusto a él decir que no se valore esa etapa de la historia de España, porque dice, la derecha cedió, la izquierda cedió, la monarquía también, todos lo hicieron. Entonces él reconoce como que hay una deuda con el proceso de transición de la política española. Destaca a los políticos que más lo han impactado y lo destaca a Mario Vargas Llosa, que es su amigo, porque dice que lo ha visto en la calle, lo ha visto conversar y moverse entre la gente y ve cómo la gente reacciona frente a él. Destaca también como político a Luis Alberto Lacalle, el anterior presidente, padre del actual presidente de Uruguay, y al costarricense Miguel Ángel Rodríguez. Confiesa él que le hubiera gustado ver a Cuba sin el régimen castrista y que eso le quitaba el sueño, pero ya eso no le pasa. Si tengo tiempo, Alberto, vos por favor avísame, yo quería comentar una conferencia que él dio en el año 2005 en Madrid sobre el fracaso del comunismo y el totalitarismo y la naturaleza humana. Por lo menos, si me da el tiempo, voy a hacer una introducción a esto porque me interesa adelante. Las relaciones que él ha cultivado todos estos años de actuación política. Él dice que a principios de los años 90 fue a varias oportunidades a Moscú. Era el momento que se había producido la desintegración de la Unión Soviética y la disolución por decreto del Partido Comunista más grande del planeta. Gobernaba Boris Yeltsin, al que él trató en Estados Unidos, estuvo toda una mañana con él y se dio cuenta, dice, el increíble nivel de confusión y la improvisación que existían los altos mandos del Kremlin. El entierro de la Unión Soviética fue una victoria del nacionalismo ruso que ya juzgaba el desmembramiento como una liberación de sanguijuelas, dice, que es porque solamente Cuba le había costado a los rusos más de 100.000 millones de dólares en subsidios durante las 3 décadas que llegaron hasta la desintegración de la Unión Soviética. Pero lo sorprendente, dice él, en este proceso, no fue solamente la caída del Imperio Soviético, sino fue la acción o el comportamiento del Partido Comunista de la Unión Soviética, porque tenía 20 millones de miembros que acataron la orden de disolverse sin protestar, y el país de Lenin, de la gloriosa revolución, que fue el mito, la meca de todas las revoluciones del siglo XX, con una sorprendente velocidad entregó los dogmas, las doctrinas marxistas, leninistas, y con un gesto de real fatiga. En ese viaje a Moscú, y esto es lo que quiero comentar, él se reunió con el canciller Kozyrev y con el vicecanciller para hablar de asuntos cubanos, que era siempre el tema de su interés. Pero por medio del escritor Yuri Karyakin, logró una entrevista un encuentro con Alexander Yakovlev, que fue un ex embajador de la Unión Soviética en Canadá y el principal consejero e ideólogo de Gorbachev. Él quería escuchar de su propia voz una explicación coherente sobre el proceso que había liquidado el sistema comunista en la Unión Soviética. En ese momento, Yakovlev era un funcionario clave de una fundación de Gorbachev, y dice que lo recibió en el despacho que había sido de Suslov. Suslov había sido el defensor de la ortodoxia comunista, había sido el Torquemada de mano dura contra cualquier desviación del régimen, ya sea el trotskismo, el titoísmo o la revuelta húngara del año 56. Si existía un símbolo de los cambios en la Unión Soviética, pues dice que fue
el hecho de que Yakovlev estuviera sentado en el escritorio que había sido de Suslov. Y acá es lo interesante, lo que me gustaría comentar. Yakovlev había sido un héroe de la Segunda Guerra Mundial, había estado 2 años en los Estados Unidos en un intercambio, recorrió los Estados Unidos durante 6 meses después del intercambio, pero a principios de la década de los 60, él escribió que el comunismo arrastraba un componente de la historia zarista que lo llevaba a ejercer la violencia indiscriminada contra la sociedad. Y impedía eso el desarrollo de la URSS de la Unión Soviética en todo su potencial. Lógicamente, luego de estas palabras de Yakovlev, ¿qué hizo Brezhnev, que era el premier en ese momento? Lo exilió, lo mandó como embajador a Canadá. Lejos de las intrigas del Kremlin, por supuesto. Pero ¿qué sucede? Llega a Canadá en un viaje técnico, un técnico en desarrollo agrario, que era una prometedora y una joven promesa del Partido Comunista. Se llamaba Mikhail Gorbachev. Se reúne con el embajador Yakovlev y es llamativo pensar que estas 2 personas estuvieron días conversando y practicando sin que nadie lo supiera y sin que ellos mismos sospecharan que esa conversación iba a cambiar el rumbo de la humanidad. Gorbachev se convence de que el comunismo era reformable si se eliminaba ese componente de violencia que impedía el examen de los problemas. Estos 2 comunistas patriotas se persuadieron de que sabían qué había que hacer para que el país más grande del mundo se convirtiera, además, en el más rico, en el feliz y un país feliz y desarrollado. Era necesario reformas. La reforma, la perestroika, ustedes lo conocen, para que diera su fruto había que quitarle las cadenas del juicio crítico, que era la glasnost, la transparencia sin consecuencias, sin represalias de la recuperación de la verdad, como instrumento de análisis y la corrección de los males. ¿Qué pasa? Todos sabemos qué pasa. Fallece Brezhnev, sube a Yuri Andropov, que era reformista, moderado, prudente, lo nombra y lo nombra en un alto cargo a Gorbachev, muere Andropov al año, vuelve como un retroceso en estos cambios, aparece Chernenko, ya un hombre mayor, también fallece inmediatamente, y aparece Gorbachev como la nueva figura del partido que con 53 años se hace del poder del Kremlin y lo lleva a Yakovlev para llevar adelante las reformas. Lo nombra jefe de propaganda del régimen para defender este nuevo pensamiento. Clave fue el papel de Yakovlev en los esfuerzos de Gorbachev por reformar y democratizar el régimen. Resistió los ataques de los conservadores del partido y contribuyó a difundir los crímenes, fíjense el detalle los crímenes cometidos durante la época de Joseph Stalin. Gorbachev continúa esas reformas, pero lo decisivo fue la tolerancia con espacios de libertad crítica, que fueron aumentando. Los comentarios negativos sobre el régimen ya no se limitaban a los problemas económicos, sino que se empezaba a cuestionar la esencia del sistema soviético y los dogmas marxistas, leninistas. Le preguntó él a Yakovlev y a Karyakin por qué Gorbachev, pese a su temperamento enérgico, no intentó frenar la descomposición de la Unión Soviética y del campo socialista. Y dice, porque en la psicología profunda de Gorbachev, en su carácter, había genuino aborrecimiento a la violencia. Gorbachev no ignoraba que se estaba desintegrando el partido fundado por Lenin a partir del año 17, pero sabía que para mantenerlo sujeto tenía que sacar el ejército rojo a las calles, y eso significaría matar a millones de personas. Stalin, Khrushchev, Brezhnev lo hubieran hecho. Él tenía un espíritu compasivo y evitaba una carnicería de esa magnitud, lo dice Montaner. Tras esta descripción de los hechos, le quiso hacer Montaner una pregunta final a Yakovlev. En definitiva, ¿por qué fracasó el comunismo? Se quedó pensando unos segundos. Yakovlev le dio una respuesta probablemente correcta. Porque el comunismo no se adaptaba a la naturaleza humana.
Esa fue la conclusión de Jacob Bloch. Después yo le hago el comentario de este, búsquenlo porque se me va el tiempo, para analizar el fracaso del comunismo. Justamente no se adaptaba a la naturaleza humana. Está en esta conferencia que él da en el año 2005 en Madrid. Les recomiendo que la lean porque ahí explica y desmenuza el hecho de por qué dice él que no se adapta a la naturaleza humana, pero ya es un tema un poco más, se refiere ahí a después hace un desarrollo a la falta de libertad, a la imposición de participar de instituciones solamente del partido, sin poder tener espíritu crítico, y una serie de desarrollos él explica entre el tema del altruismo universal en contra del altruismo familiar o del vínculo más cercano, la desaparición de los estímulos materiales como recompensa a los esfuerzos, la falsa solidaridad colectiva que debilita el bien común. Da un ejemplo en este caso y me gustaría, dice, nada era de nadie y todo, decía el régimen que todo era de todo, pero la verdad real era que nada era de nadie y a nadie le importaba robarle al Estado ni dilapidar las instalaciones colectivas ni abusar de los servicios que ofrecía el Estado, porque no era de nadie. Y da un ejemplo acá Montaner y dice, se veía con claridad ese ejemplo en La Habana. Los autos oficiales del Estado duraban 2 o 3 años en funcionamiento. Y los autos de la década del 40, del 50, que todavía vemos funcionar en La Habana, en manos de particulares todavía funcionaban. Eso era claramente una demostración de cómo la falsa solidaridad del régimen comunista llevaba al debilitamiento del bien común. Bueno, ya hace un desarrollo, pero la conclusión es que en definitiva el comunismo no se adaptaba a la naturaleza humana. Les dejo esa reflexión de este artículo para que lo puedan, si pueden leerlo, y bueno, doy paso a los que me siguen en este homenaje porque si no se nos va la hora. Gracias a todos, gracias Alberto. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Cabito Leconte. Interesantísima reflexión, nos vamos a quedar pensando, nos vamos a quedar planteando inquietudes. Y ahora sí, es el turno de escucharla a nuestra amiga Rocío Guijarro, que desde Venezuela se ha tomado la tarea de acompañarnos en este sábado por la tarde para hablar de un querido amigo personal y con quien ha batallado a lo largo de tantos años. Así que Rocío, bienvenida al Club de la Libertad y te escuchamos con todo gusto. Muchísimas gracias, Alberto. Espero que me estén escuchando bien. A toda la audiencia que está aquí conectada, saben cuáles son los problemas que en Venezuela tenemos de conectividad. Pero primero que todo, deseo agradecer al Club de la Libertad, a su presidente, el buen amigo Alberto Medina, con quien de verdad tenemos tanto tiempo de amistad y de encuentros en esta lucha por la libertad, y a todo el equipo del club por la labor que llevan a cabo en pro de las ideas de la libertad. Y me siento muy honrada, además, de cuando estaban armando el club, me invitó Alberto a ser parte del Consejo Internacional del club, y de verdad muy honrada. Los felicito por este ciclo de homenajes a grandes pensadores intelectuales de nuestra causa, que ha sido todo un éxito. ¿Qué puedo decir de mi querido Carlos Alberto Montaner? De este irreductible liberal, amigo consecuente de todos, a quien quiero, admiro y respeto. Luchador incansable por la libertad de América Latina, en especial, por supuesto, la de su país, Cuba. No tengo más sino palabras de admiración por su trabajo y por todo lo que ha hecho desde cualquier trinchera por Venezuela, donde tiene gran cantidad de amigos que se exilaron en mi país y a los cuales acogimos con afecto, y esperamos que a todos estos que están saliendo ahora de Venezuela sean acogidos de la misma forma. Ha sido invitado por nuestra institución en varias oportunidades, bueno, cuando se podía. Ahora es muy difícil que venga cualquier luchador de la libertad y no lo detengan en el aeropuerto y lo devuelvan a su país. Sin embargo, más adelante les voy a contar una anécdota con Carlos Alberto, y no este gobierno, sino otro gobierno. Bueno, como todos han dicho, además le enviamos un feliz cumpleaños a Carlos Alberto, hoy 3 de abril, es su cumple, por eso estamos haciendo este homenaje y este reconocimiento tan cálido. Tiene una hermosa familia a quien tengo el gusto de conocer, con su amable y hermosa esposa Linda,
sus hijos y nietos herederos de su genética periodista, en ese afán de búsqueda de la verdad con pluma certera. Su nieta, Paola Ramos, pues se destaca también como una gran comunicadora. Como bien lo dijo Alberto, fue vicepresidente de la Internacional Liberal, del Instituto Interamericano para la Democracia, fundado por Guillermo Lestó, que creo que está aquí presente. Desde esa trinchera han llevado una grandísima labor en Miami. Es miembro del Consejo Honorario de la RELIAL, Carlos Alberto, cuya Carta Liberal por los Derechos Humanos ayudó a redactar. Se las recomiendo, bájenla de la página de RELIAL, porque contiene de verdad los derechos humanos por los cuales debemos luchar y defender los liberales, ¿no? Está súper completa y, bueno, fundamentados en la vida, la libertad y la propiedad, que son los derechos que se deben defender. Además, Carlos Alberto tiene un humor muy fino, es un excelente conferencista, como pudimos ver en el video que nos presentaron, en todas las conferencias que las pueden ver en YouTube. Tiene un sentido del humor muy fino, que destaca siempre en sus libros, artículos y calidad de conferencias que da alrededor del mundo, porque además es excelente en sus conferencias. Es una de las mentes más lúcidas del liberalismo hispanoamericano contemporáneo. A través de su vida y desde un largo exilio de Cuba, su patria natal, Carlos Alberto ha tenido la oportunidad de observar el comportamiento, como dijo el doctor Carlos de Conte, socioeconómico, no solo de su patria, sino del resto de América Latina, y en particular ha puesto el ojo en mi país, Venezuela, por la relación con Cuba que ha tenido desde los inicios, hace 22 años, el chavismo, y de Iberoamérica, porque, como bien decía el doctor Leconte, pues otra de sus países que lo acogió es España, y ha sido un analista también de todo lo que ha sucedido ahí, donde residió por mucho tiempo, ahora vive en Miami. Orlando Avendaño, un joven periodista venezolano que le hizo una entrevista en Panam Post, encabeza esa entrevista diciendo: Carlos Alberto Montaner es un monumento a tantas cosas: la libertad, el coraje y la resistencia. A la libertad porque es libre y lo ha demostrado al hablar y escribir. Al coraje porque ha decidido como contienda de vida enfrentarse a los monstruos más peligrosos que ha visto este lado del mundo. Y a la resistencia porque aún hoy, luego de tanto, se mantiene aferrado a esa contienda. Todo está relacionado sin duda. Se trata de su amor por la libertad, un aprecio que lo lleva a abrazar causas que parecen demasiado absurdas. Y esto, bueno, en ese video que nos presentaron al principio queda plasmado. Carlos Alberto, con relación a Venezuela y a toda la crisis de América Latina, siempre le pone el dedo en la llaga a los problemas que han hecho durante el pasado siglo y lo que va del 21, que nuestros países no hayan logrado vencer la pobreza ni salir del subdesarrollo. A pesar de que casi todos los gobiernos han profesado como programa político su preocupación por los pobres, característica que se puede considerar como común de los gobernantes populistas que han sido la norma del continente. Fue un gran admirador, además, del periodista y analista venezolano Carlos Rangel, autor del célebre libro Del buen salvaje al buen revolucionario, a quien ellos le dedican el manual del perfecto idiota y a otros de sus libros. Carlos Alberto siempre destaca este libro y el tercermundismo, que fue otro de los libros estupendos de Carlos Rangel. Sería bueno hacerle un homenaje a este gran pensador venezolano, reconocido en América Latina por su lucidez en este material. Carlos Alberto además ha estudiado mucho la izquierda y el populismo. Todo ello lo ha plasmado en sus libros y en sus artículos, que son leídos creo que por más de 6 millones de personas, su columna semanal. Considera que estas ideas tienen su fuente en la Revolución Mexicana y que se fortalecieron con las corrientes socialistas más poderosas del siglo XX, que son, por supuesto, en el país de ustedes con Perón, en Brasil con Getúlio Vargas y en el resto de América Latina con Fidel Castro. En mis conversaciones con Carlos Alberto, que he tenido
muchas. Yo siempre le preguntaba, pero Carlos Alberto, ¿qué es un revolucionario? Porque me encanta escucharle su descripción, ya que él lo había vivido en carne propia. Y siempre me decía, mira, un revolucionario es una devastadora criatura empeñada en hacer felices a sus semejantes a punta de pistola. Y padece lo que Hayek denominaba la fatal arrogancia. Suelen los revolucionarios destruir la riqueza de los pueblos y acabar con las libertades de los ciudadanos. Además, están imbuidos de una perniciosa superioridad moral que les permite aplastar a sus adversarios como si fueran insectos. Igualmente, en el Manual del Perfecto Idiota, libro que retrata lo que han sido los gobernantes en la América Latina y que, como ustedes saben, lo escribió a 6 manos conjuntamente con 2 maravillosos escritores y periodistas, como son Juliello Mendoza y Álvaro Vargas Llosa, porque Carlos Alberto, antes que todo, es un periodista agudo, ¿no? Le preguntaba cómo lo describes al perfecto idiota, y con su buen humor me decía que es un bobo ideológico que repite 40 veces el mismo experimento populista colectivista con la esperanza de que algún día o alguna vez sea diferente. Y se reía, ¿no? Llama la atención, y en sus libros y artículos los pone de relieve, el hecho que muchos de los impedimentos al cambio hacia sociedades libres son que los gobernantes están más preocupados por la distribución y no por la creación de la riqueza, por la debilidad institucional, el gigantismo estatal, que son heredados, él decía y lo plantea en sus libros, de una madre patria de España que logró superarlo hace unos años en estas dificultades y se incorporó exitosamente a la modernidad España, convirtiéndose casi en un milagro por todo lo que sucedió en España de desarrollo, evolución, precisamente bajo el gobierno de Aznar. Y sin embargo, pues Carlos Alberto ha visto y hemos visto todo cómo España ha caído, pues, ¿no? Que está cayendo, ha caído otra vez en las fauces del socialismo que está haciendo un grave daño a ese milagro que fue. La influencia del marxismo, dice Carlos Alberto, tanto en su versión light de los gobiernos democráticos como en el más agobiante de gobiernos totalitarios, como el cubano y el venezolano, no pasa desapercibido en todos sus escritos y pone en la mira lo dañino que es para los pueblos de América el seguir siendo gobernados por quienes aún esperan que les confirmen la caída del muro de Berlín. Lo que les comentaba de esta anécdota de Carlos Alberto en Venezuela, en 1997, bajo el gobierno de Rafael Caldera, se celebró aquí la 7ª Cumbre Iberoamericana, donde participaban todos los presidentes y por supuesto estaba invitado Fidel Castro. Y en ese momento vino Menem, vino Aznar, el rey Juan Carlos, etcétera, ¿no? Carlos Alberto vino, creo que era vicepresidente de la Internacional Liberal en ese momento, y vino con otros líderes cubanos pertenecientes a la Plataforma Democrática Cubana, y fueron a la isla de Margarita, que era donde se desarrollaba esta cumbre, para dar una rueda de prensa paralelo contra la presencia de Castro, por supuesto. Y durante ese encuentro, pues, llegaron las fuerzas de seguridad e inteligencia, la policía política del gobierno, que supuestamente es democrático, y los sacaron y los expulsaron del país. Los montaron en un avión desde Margarita hasta Caracas, y en Caracas los montaron en un avión hasta sacarlos para vía Miami, ¿no? Estas cosas nunca se veían en gobiernos democráticos, pero en Venezuela ya desde esa época era una práctica, ¿no? Huber Matos estaba también allí. Huber Matos no se pudo quedar, pues pudo quedarse. Después, el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, y varios de sus ministros, al ver el error que habían cometido, pidieron disculpas al grupo de Carlos Alberto Montaner y su ministro, que en ese momento era una persona que apreciamos muchísimo, el ministro del Interior, el ministro del secretario de la Presidencia, Asdrúbal Aguiar, un gran intelectual, declaró que más que un crimen se trató de una estupidez
el haber sacado a Carlos Alberto y sus compañeros de Venezuela. Y les pidieron muchísimas disculpas porque, bueno, esto no era necesario, pues había que dejarlos. Y además le dieron mucho más bulla al hecho de que estaba Carlos Alberto aquí y sus declaraciones salieron por todo el mundo contra lo que estaba pasando en Venezuela y la visita de Fidel. Bueno, Fidel siempre fue un invitado especial de muchos presidentes en Venezuela que todos lo amaban y se babeaban por los socialdemócratas. Las ideas de Carlos Alberto Montaner brindan elementos importantes para la discusión en un momento en que Venezuela busca afanosamente un proyecto nacional que trascienda las concesiones erradas que contribuyen a mantenernos en mi país al margen de un progreso posible. A principios de la década de los 60, Venezuela abrió sus brazos a decenas de exilados y estos lograron reconstruir su vida aquí. Y la verdad es que ahora lamentamos mucho que esté pasando al revés. Miles de personas de Venezuela saliendo a buscar oportunidades en otros países. En una cultura como las nuestras en la región, donde se le concede un rango especial a las autoridades, es difícil persuadir a la sociedad de las virtudes y ventajas de un mercado que nadie controle, salvo la oferta y la demanda, esa mano invisible o el orden espontáneo del que hablaba Smith. Cuando a un ciudadano de Venezuela se le pregunta si cree que las decisiones favorables al pueblo van a ser tomadas mediante el laborioso procedimiento democrático o por la fulminante voluntad de un caudillo bien intencionado, una parte sustancial de nuestra gente opinará seguro que hay más probabilidades de recibir justicia y equidad de un caudillo, de un mesías o como lo queramos llamar. Esto siempre está presente en todos los escritos de Carlos Alberto, poniéndolo como una lección clave para nuestros pueblos, la necesidad de la educación como foco. En efecto, él siempre nos advierte que nuestras sociedades, pese a sus frutos nefastos, no ha muerto la cultura revolucionaria, populista, mercantilista, y eso lo vemos permanentemente. Cubazuela, como la llaman a estos dos países en la jerga política, comenta Carlos Alberto, han derivado al delito para sostener su precario poder. Cuba le proporciona a los venezolanos inteligencia, el G2, control militar y redes de apoyo construidas a lo largo de los años. Mientras Venezuela le paga a los cubanos con gasolina propia y con dinero producto de malas prácticas o venta de oro ilegalmente conseguido. En tanto, Maduro le debe su cargo a los Castro y todo lo que hace lo consulta en La Habana. El dilema es evidente. Nuestros problemas no comenzarán a solucionarse hasta que no cambiemos de raíz esos rasgos de nuestra cultura política que impiden el desarrollo de los pueblos y condenan a la miseria a una parte sustancial de la población. No habrá solución de largo plazo, comenta Carlos Alberto, hasta tanto el conjunto de la sociedad no haya desterrado los errores, sofismas y falsas percepciones con los que construimos nuestro fallido presente. Eso requiere, plantea acá Carlos Alberto, yo siempre le digo CAM, un extraordinario esfuerzo educativo en todos los ámbitos de la sociedad. Hay que persuadir a los comunicadores sociales, él lo ratifica porque es su profesión, a los maestros, a los sindicalistas, a las élites dirigentes de los partidos políticos, a los influencers, como los llaman ahora, en esta época de posverdad, que hay que llevar la información correcta hasta los sínodos de obispos, a las órdenes religiosas, a prácticamente todo aquel que posea la posibilidad de comunicar el mensaje de la libertad. Los coletazos del castrochavismo siguen causando desgracias en los países. Ya Argentina, como modelo, se salió del Grupo de Lima, un gran apoyo internacional para Venezuela. Y si no los paramos, seguirán los fabricantes de miseria, como lo plantean en el libro, dedicados a propagar los errores más grandes y contraproducentes en el campo económico y político, como son el clientelismo, la demagogia, empresarios mercantilistas, sindicalistas empeñados en destruir las empresas,
únicas que crean riqueza y les dan empleo. La izquierda radical, como se está viendo en la región, con manifestaciones identitarias que toman el camino de la insurrección. En fin, siendo creadores de pobreza que quieren destruir las bondades de la civilización occidental. El poschavismo llegará, lo escribía Carlos Alberto hace poco, probablemente a corto o mediano plazo, probablemente, pero es tan perentorio el sostén de Maduro, que cree que los venezolanos serán libres a corto o mediano plazo. Y ese será el momento para que la base y clase política democrática, hoy en la oposición, forje otro pacto, como fue el pacto de punto fijo que llevó a Venezuela a tener democracia por 50 años aproximadamente, que eche las bases de la Venezuela próspera, moderna, justa y desarrollada, que pueda lograrse si se establece el consenso entre la clase dirigente y se lanza una campaña seria y abarcadora de formación e información que sustituya para siempre la cosmovisión preconizada por la cultura revolucionaria, populista, tercermundista, como él la llama. Carlos Alberto señala que el genio político de los venezolanos y sus mejores virtudes sociales tienen que demostrarse en saber recorrer sin violencia las veredas que conducen al primer mundo. Y es hora ya de comenzar en ese viaje largo y glorioso. Yo una vez le pregunté cuál era su libro preferido. Me dijo, La acción humana de Mises, que le ha resultado muy útil, aunque no muy divertido, siempre con su humor flemático. Como todos han dicho, Carlos Alberto ha escrito más de 30 libros y han destacado varios de ellos. Yo destaco uno que me ha servido mucho, que se llama El Presidente, Manual para Electores y Elegidos. Él le pone el príncipe en el tiempo de las urnas. Y ha sido muy didáctico, sobre todo aquí con mis amigos, por el tema de la eleccionitis que hay en Venezuela, ¿no? Y aquí Carlos Alberto escribió unas 20 categorías de lo que pudiera ser un buen candidato a la presidencia. Yo les recomiendo que los lean, porque él dice que el candidato perfecto pudiera ahí ponérsele una puntuación del 0 al 5 en estas 20 categorías. Y entonces, bueno, por allí enumera todas ellas, y bueno, una tiene que ver con la calidad, claridad y seriedad del plan de gobierno propuesto, la capacidad de comunicación, la seguridad en sí mismo, la solidez profesional, bueno, todo aquello que nos encantaría que tuviera un presidente en nuestros países, ¿no? Su obra es demasiado amplia, ya lo comentaba el doctor Laconte, sus memorias, porque él dice que no es una biografía, sin ir más lejos, son sus memorias, sus recuerdos de La Habana. Él cuenta ahí lo que vivió y también esto es una pieza literaria de verdad. Lamentablemente a Venezuela hace rato que no llegan los libros, así que no he podido obtenerlo. Voy a tratar de conseguirlo. Y él en ese libro, lo recogí de una entrevista que le hacen cuando lo presentó. Él le pregunta y lo expresa en el libro, ¿algún lamento antes de partir? Sí, no haber visto una Cuba libre. Siempre pensó que al morir Fidel comenzaría a cambiar el panorama político de Cuba en dirección a la libertad y al mercado. Sigue siendo un sueño, igual para Venezuela. Chávez murió antes y cada vez estamos peor. Y siempre nos comenta que su deseo es que su epitafio sea el que pidió Julián Marías para su tumba. Hice lo que pude. Hasta aquí mi aporte para este merecido homenaje a nuestro querido Carlos Alberto. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. La verdad que muy interesante. Los comentarios nos quedamos con ganas de más. Seguramente después, en el tiempo de las preguntas, vamos a tener oportunidad de escuchar tanto al doctor Leconte como a Rocío Guijarro comentando más cosas que ya empiezan a aparecer allí en el chat a modo de preguntas por si quieren ir interiorizándose, y a los que todavía no lo hicieron, por cierto, también invitarlos a que vayan haciendo las preguntas. Presentamos el último orador del día de hoy. Se trata de Iván Giocker. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Te damos la bienvenida y te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Disculpen si llega a estar un poco cortada mi comunicación. Creo que está andando bastante bien el internet, pero estoy en un hotel y, como acostumbramos acá, bastante malo el internet
los hoteles. Me pareció bastante interesante lo que decía Rocío, que es lo que plantea Montaner en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, de la descripción, digamos, y medio que es casi una réplica, creo que la Argentina es una réplica de lo que él plantea ahí, desde que sigue votando intentos populistas, esperando resultados distintos, siempre terminando en fracaso. Mi primera aproximación a Montaner fue en la secundaria. A mí me habían dado para leer Las venas abiertas de América Latina, y un amigo paraguayo que estaba viviendo en mi casa en ese momento me retó por leerlo, y de hecho me dio el libro, que no se conseguía en Argentina ya por el año 2010, no se lo conseguía, y ahí fue mi primera aproximación. Yo creo que yo, principalmente en base a las reflexiones que Montaner toma en base a las raíces torcidas de América Latina y en Fábrica de Miseria, los fabricantes de miseria, tengo algunas reflexiones para hacer respecto a eso, que me parece lo fantástico de Fabricantes de Miseria, que es un libro escrito hace 20 años, pero es una réplica de lo que es la Argentina hoy, y como que vivimos en un loop constante de la descripción del libro de Fabricantes de Miseria. A mí me parece, para una breve introducción a lo que quiero decir, voy a tratar de no excederme con el tiempo, me quedo un poquito corto ahora, pero por un lado, en las raíces torcidas de América Latina, Montaner plantea las diferencias entre Sudamérica y América del Norte en base a los espacios a colonizar por los anglosajones y los españoles, que los españoles colonizaban espacios de una magnitud poblacional similar a ellos o mayores, con amplitud de desarrollo tecnológico, que tenían un desarrollo de infraestructura incluso, tecnológico, técnico principalmente, tecnológico, y de desarrollo arquitectónico muy grande, sea desde templos, plazas y demás. Y no así fue con Estados Unidos, que tuvo un rincón deshabitado, como lo que hoy es Massachusetts, y esto le permitió tener una influencia mucho más directa desde su cultura, donde en lo que es América Latina, pensemos en los grandes polos urbanos que existían, desde los mayas, los aztecas, hicieron que en realidad haya una pequeña síntesis entre lo que fueron los intentos de colonización y la colonización, pero en una síntesis cultural entre ambas civilizaciones, y cómo en los lugares que la cultura anglosajona intentó colonizar con unas condiciones similares a las que se encontraban en América Latina cuando fue colonizada, como fue en India, y donde lo único que pudo instalar Inglaterra fue su sistema político, que no fue así acá como sucedió en Estados Unidos. Y esto me parece que es una buena reflexión para que pensemos en nuestro liberalismo, para pensar en adelante nuestro liberalismo latinoamericano, que ofrezca soluciones a problemas latinoamericanos con una impronta propia. Para mí es poco útil hablar de políticas públicas nórdicas, norteamericanas o europeas para problemas sudamericanos. Para mí debemos encontrar la forma de generar políticas públicas bajo nuestro paradigma liberal que puedan pensar a los problemas que tenemos acá y abordarlos desde nuestra manera de vivir, sentir y relacionarnos que tenemos los latinoamericanos. Eso me parece que es algo bastante interesante para poder tomar, principalmente, que no es al punto a lo que va las raíces torcidas de América Latina, pero es algo que, principalmente por los temas que trabajo yo, me parece bastante interesante a tomar. Y esto me lleva al planteo posterior de Fabricantes de Miseria, que es algo para mí muy propio nuestro de la Argentina, y que, como yo decía antes, es escrito hace unos 20 años, pero parece que lo hubieran escrito estos días, y habla de algo que nosotros en la Argentina llamamos la industria de la pobreza. Él plantea algo que se desarrolló como análisis propiamente argentina por bastante tiempo, que existen ciertas instituciones y estructuras que no solo mantienen a la gente cautiva de la pobreza, sino que también la incrementan constantemente. Y hace bastante hincapié en algo fundamental, y que no es que no sabemos ni supimos sacar a la gente de la pobreza, llevando lógicamente a la Argentina. Pensemos que fuimos denominados el granero del mundo y en los 90 tuvimos un crecimiento exponencial. Entonces no es que no sabemos sacar a la gente de la pobreza, tenemos bastante claro eso. Y hablando de instituciones y estructuras que se dedican a aumentar la pobreza, como lo que acá llamamos a los gerentes de la pobreza, que es algo que venimos viendo bastante en los medios últimamente,
Pensemos lo más cercano en nuestro caso, un Grabois, punteros políticos, los llamados referentes territoriales, un Ministerio de Desarrollo Social, al servicio de estas organizaciones sociales, institucionalizándolos a estos gerentes de la pobreza. Sindicatos políticos que se retroalimentan constantemente ellos por goles políticos, cautivizando gente y generando políticas antieconómicas para sostenerse. Los partidos políticos, pero vamos de uno con ellas. Los políticos, era el planteo de él, usan el botín del Estado para comprar conciencias, de cierto sector del electorado, dando favores, regalando, concediendo, con el fin de sostenerse políticamente. Y es el tipo de corrupción más dañina que puede existir hoy en los estados latinoamericanos. No es que se lleven una coimita, no es que se lleven un sobreprecio, es ese el tipo de corrupción más dañina que puede existir en los estados. Entregan bienes de unos a otros, a vos te sacan para darle a otro, y consideran a la corrupción como una forma de gobernabilidad para mitigar embestidas de adversarios. Él lo llama una forma de apaciguar, un apaciguador de enemigos a la corrupción. Y en base a esto es difícil pensar en una mejora, en una mejora de esto sin que la sociedad civil pueda ofrecerle a las personas algo mejor que un puesto público, porque también la forma de ello es mitigar el crecimiento desde otros sectores que pueden generar empleo, para que la mejor alternativa que uno pueda tener sea el empleo público y venderle su alma prácticamente a un político en base a eso. Es lo que plantea después también otro de los culpables de otro fabricador de miseria, habla de la parte de los partidos políticos. Yo, antes de hablar un poquito de esto, es algo que me parece que dentro del ambiente liberal a veces somos muy críticos, pero yo no creo, yo estoy convencido desde la parte del estudio de los partidos políticos que se necesitan partidos políticos fuertes para tener un sistema político liberal. ¿A quién beneficia que no haya partidos políticos fuertes? A los autócratas. O sea, si nosotros vemos en Argentina, el kirchnerismo hizo un proceso de vaciamiento de los partidos políticos. Esto es algo un poco capaz largo y complejo, pero los únicos beneficiarios de los partidos políticos son ellos. Estos grupos que se dedican a esto. De hecho, hace unos años, y para que pensemos la diferencia de cómo los partidos políticos son piezas fundamentales para que podamos pensar en el desarrollo económico, y los partidos políticos fuertes, el año pasado el expresidente uruguayo Sanguinetti y senador renunció a su banco en el Senado para asumir como secretario general del Partido Colorado. Entonces, como la importancia que tienen los partidos políticos dentro de las democracias más institucionalizadas, que esto permite poder institucionalizar políticas públicas que generen previsibilidad. Este nivel de fortaleza que tienen los partidos políticos necesariamente para tener sistemas políticos liberales que permitan un desarrollo sostenido, el abandono de la sociedad a los partidos políticos, lo que él plantea, termina en partidos políticos corruptos e ineficientes. Las causas de este abandono pueden ser múltiples, pero termina siempre igual, con un colaboracionismo de muchos partidos, como fue el kirchnerismo en Argentina, la sociedad civil harta de partidos políticos, apoyando cualquier barbaridad, como fue en Perú con el autogolpe de Fujimori, o que haya un discurso muy latente de que vuelvan los militares. En Argentina tuvimos eso latente, y es un signo muy positivo lo que se viene viendo últimamente del fortalecimiento de muchos partidos políticos de la oposición, revitalizando algunos que parecían casi muertos, y es algo muy positivo para nuestra democracia. Otro planteo, otro punto de los debilitadores, de los formadores de miseria, él lo llama el caudillismo. Él hace referencia a lo que se llama debilitamiento institucional, que es permitir a alguien, por sus cualidades personales, su carisma, capacidad o lo que sea, dirigir la política y los asuntos públicos por encima de las instituciones. ¿Por qué se da? Probablemente arranque esto porque la sociedad, cediendo el espacio y el sobrepaso de las instituciones a este líder carismático para que tenga mayor flexibilidad, capacidad de movimiento, no estar limitado por instituciones, pueda solucionar rápidamente los problemas. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana.
Son las instituciones las que nos protegen a los ciudadanos de que un déspota haga y deshaga lo que desee con nuestros derechos, nuestra política económica, comercial, o lo que se nos ocurra. De hecho, existe un muy buen libro de por qué fracasan los países, y esta es la respuesta: debilitamiento institucional. Y es una constante en Latinoamérica, principalmente hoy en Argentina. Nosotros tenemos como ejemplo dentro de Latinoamérica, un ejemplo de fortalecimiento institucional es Chile, que tuvo reformas constitucionales programáticas para generar un fortalecimiento institucional que hizo que pueda institucionalizar una política económica, que esté quien esté, van a ir por ese lado. Entonces, y este fortalecimiento institucional, te da la previsibilidad de saber que no te van a meter en cana por caminar de noche, gobierne quien gobierne, sabes que no van a aumentar impuestos, gobierne quien gobierne, o sabes que van a seguir determinada política exterior con otros estados y otros bloques, gobierne quien gobierne. El no tener frenos constitucionales, o al menos debilitados, genera que sea difusa la separación entre bienes públicos y los propios de ellos, de estos autócratas, con una total impunidad. Recordemos, y acá, digamos, habrá capaz alguien más grande, pero recordemos a Perón regalando bicicletas y demás juguetes, herramientas, máquinas, sacadas a punta de pistola a empresas privadas, y lo hacía porque podía, porque no había controles institucionales o unas instituciones lo suficientemente fuertes que se lo impidan. Dentro de lo que nosotros, y esto es un calco lo que él plantea, por eso me encanta, por un lado la vigencia, que él, un planteo escrito hace 20 años, pero en un mundo que se torna muy dinámico, y también nuestros errores, digamos, siendo por descripción de él, del manual del perfecto idiota latinoamericano, nosotros con nuestra industria de la pobreza, lo que él llama los fabricantes de miseria, podemos incluir, y acá pensemos como argentinos en algo más propio, las listas sábanas. Los candidatos son electos por bendición partidaria, no por cercanía a la gente que representan. Su voto y su accionar se debe al partido y a quien lo designó o rosqueó para que esté en dicho lugar, no a quienes lo votaron. Como si alguien conscientemente votara a un candidato ignoto escondido en una lista que nunca ni habló ni va a hablar con los ciudadanos y sus votantes, sino que se dedica a garantizar la disciplina partidaria. También junto a esto, como también fabricantes de miseria, se suma lo que es el financiamiento de campañas electorales, que es una barrera altísima para poder empezar a pensar, digamos, en alternativas electorales, y es puesta por los partidos tradicionales. Que esto termina teniendo altísimos costos, digamos, esto de las listas sábanas, las boletas partidarias, costos altísimos de fiscalización, distribución de boletas, y toda esta industria que generan ellos, que mueve millones, y que es una generadora de pobreza. Y dentro de esto también suma la Iglesia Católica, que por la inferencia que tiene en la generación de opinión de los jóvenes, de más personas, seguramente con buena intención, de la cual no se duda, pero que es un socio fundamental de estos fabricantes de miseria. Hoy en Argentina tenemos relacionado a la Iglesia Católica gerentes de la pobreza, como lo es Grabois, y es algo que se ve bastante seguido últimamente. Y estos son los fabricantes de miseria que él plantea, y que fácilmente los podemos encontrar en Argentina, y todo esto que él dice nosotros lo tenemos muy cercano a nosotros. Yo, que soy chaqueño, y me aboco principalmente a problemas chaqueños, puedo plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, el Chaco hace décadas tiene la peor educación del país, desde que yo tengo conciencia política, y yo nunca oí a alguien de todo el arco político de mi provincia pedir una reforma educativa. Pasa en Argentina también, Argentina, dentro del ranking educativo de la OCDE, no para de caer, y yo no veo a nadie pidiendo una reforma educativa que podamos empezar a pensar en una educación para los jóvenes del siglo XXI. Acá están hablando de alguna rosca con el sindicato, se discutirá por ahí el salario docente y no más. Nadie en todo el arco político está interesado en eso. Hoy, por ejemplo, mi provincia, Chaco, tiene casi triplicado en términos reales desde 2007 a ahora el dinero destinado a planes sociales. Y nosotros, si pensamos desde esa época, 2007, teníamos en lo que es el área
del Gran Resistencia, que es lo que mide el INDEC acá, teníamos 150.000 pobres, y hoy tenemos 222.000, más del 50%, o sea, hay más pobres que no pobres en Chaco. Y acá a nadie le importa que la gente salga de la pobreza, esto tiene que quedarnos en claro, a nadie le importa que la gente salga de la pobreza, lo único que le importa es tener más plata para repartir, lo que significan más votos cautivos. Yo no vi ni un diputado de cualquier partido tradicional acá pedir una reforma del sistema electoral y cambiar de boleta partidaria a boleta única. Nunca nadie. No veo tampoco en general partidos políticos pidiendo un fortalecimiento institucional, reglas claras para que esté quien esté, se cumplan. Todos quieren poder hacer como gusta con el poder, hacer o deshacer, y que al menos todo sea negociable. No veo a nadie discutiendo políticas de fondo para el desarrollo económico que generen oportunidades de desarrollo a personas para que puedan vivir de un trabajo privado y no tener que ser rehenes de un político para poder trabajar en un organismo público. Estos son nuestros propios fabricantes de miseria. Y hasta que no nos pongamos firmes y comencemos a poder tomar esto que plantea Montaner, pensarlo y adaptar soluciones nuestras para nuestro propio país, no vamos a salir de este círculo vicioso ni dejar de ser víctimas o clientes de estos fabricantes de miseria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por esta presentación. Y en primer lugar, invitar a todos a participar de este intercambio que vamos a tener a partir de ahora con Rocío, con Ricardo Caíto Leconte, con Iván, para que podamos juntos contestar las inquietudes de la gente que voy a empezar a trasladar y que invito a que sigan escribiendo aquí en el chat de este Zoom. Hay varias felicitaciones para los oradores, las habrán leído ahí en el chat. Aparece la primera pregunta, dice Edgardo Sagula: ¿es cierto que su libro Raíces Torcidas de América Latina es un trabajo como antítesis del libro de Galeano, Venas Abiertas de América Latina? Algo se dijo sobre esto, pero cualquier reflexión es bienvenida. Rocío, Ricardo, Iván. Yo hago una breve, yo lo consideré una versión antítesis, no tengo el dato de cuándo fue, de cronológico de la escritura de ambos, pero habiendo leído ambos, uno plantea al pobre latinoamericano imperializado por otras culturas, y el otro plantea la responsabilidad de los latinoamericanos por estos sistemas de gobierno, por nuestras propias calamidades, así que yo medio que los tomo casi como una antítesis. Rocío, Caíto, ¿algo para agregar en esta pregunta? Sí, yo creo también que Carlos Alberto hizo como una reflexión en torno a lo que planteaba Galeano, y bueno, Galeano antes de morir se arrepintió de haber escrito ese libro, ¿no? Y del daño que él sintió que había hecho con ese libro, ¿no? Para todo. Eso es uno de los libros, por cierto, si no han leído el Manual del Perfecto Idiota, hay una lista muy interesante casi al final que dice los 10 libros que conmovieron al idiota latinoamericano. Y por supuesto, uno de ellos es el de Eduardo Galeano, así que se lo ven abierto a América Latina, así que se lo recomiendo, porque sí, este es un libro que hizo mucho daño, bueno, tanto que Chávez lo tenía de cabecera, pero el señor Galeano al final se arrepiente, bueno, se aceptará su arrepentimiento. Caíto, ¿algo sobre el tema? Tengo más preguntas. No, es lo que dijo Iván y ha dicho Rocío. Yo no tengo, como dice Iván, el tiempo de que se escribieron ambos libros, pero bueno, Rocío lo ha explicado muy bien. No tengo conocimiento de eso. Dice Emma, en otra reflexión, el marxismo se ha dedicado a educar en el mejor consejo de Gramsci para ideologizar al estudiantado, y está muy difundido en todos los estamentos. Carlos Moratorio pregunta: ¿cuál ha sido la actividad de Montaner dentro del movimiento de opositores al castrismo cubano? ¿Él ha hecho alguna crítica por la dispersión de grupos anticomunistas que no se han puesto de acuerdo en desarrollar una estrategia más eficiente contra la dictadura castrista en Cuba? No sé si, Rocío, querés empezar con la respuesta. Sí, y yo creo que el doctor Laconte también comentó varias de estas acciones. Por supuesto, Carlos Alberto, al salir de Cuba, es un líder activista en contra de la dictadura cubana. Fundó partidos políticos, la Plataforma Cubana, ha sido un activista fundamental, además un líder en esta lucha
contra la dictadura cubana, no solamente como político, que lo ha hecho a través de estas organizaciones y fundaciones, sino, bueno, fue vicepresidente de la Internacional Liberal y desde allí libró una batalla fundamental a donde invitaban a Fidel, ahí estaba la Internacional Liberal presente en contra de todo esto. Y bueno, a través de sus libros y sus artículos, pues lo manifiesta permanentemente. Siempre ha sido un activista en el ámbito político, intelectual, en contra de la dictadura cubana y cualquier otra dictadura y autoritarismo que haya en América Latina. Ahí te agregamos algo ahí, ¿no? Bueno, él funda la Unión Liberal Cubana, creyendo que Fidel Castro, después de la caída de la Unión Soviética, iba a dejar el poder. Pero bueno, como dice Rocío, él ha sido un activista que, bueno, ahí hablaba de si había que hacerle una crítica por no haber logrado. La tarea es titánica la que ha llevado adelante Carlos Alberto Montaner. 6 millones de personas se calculan que lo leen semanalmente en los medios latinoamericanos y de Estados Unidos. Se ha dedicado a la política sin el afán, creo que dice él, sin el afán de protagonismo, sino... dada la circunstancia, él hizo un juramento a salir de Cuba, como lo comentaba hoy, que pensando en su amigo que había quedado prisionero, que luego muere, y todos los prisioneros políticos, y se compromete, y todo lo que hizo, lo hizo en base a ese compromiso que asumió hace 60 años. O sea, críticas a la acción de Montaner, críticas a las instituciones que no se han puesto de acuerdo, puede ser, pero la actitud de Montaner es colosal en defensa de las ideas liberales y lo sigue siendo. Hay pocas personas que han influido tanto como Carlos Alberto Montaner en el conocimiento de las ideas liberales y en la lucha contra el totalitarismo y el comunismo en el mundo. Siéntanse los tres oradores en absoluta libertad de interrumpir cuando quieren aportar algo, porque por ahí no logro visualizarlo si quieren aportar un comentario. Dicen, abuela, aquí te consulta Rocío sobre el libro que mencionaste, el presidente, ¿quién lo escribió? Dicen. Sí, lo escribió Carlos Alberto Montaner, incluso se lo dedica a la Red Liberal de América Latina. Es un manual de verdad extraordinario para entender lo que son pues, los procesos electorales en nuestros países, y luego hace toda una serie de recomendaciones sobre lo que debe ser una buena elección, un buen candidato. Es de verdad estupendo, yo lo tengo incluso todo subrayado porque es bastante interesante. Incluso al final hace una lista también. A Carlos Alberto, por lo que he visto en los libros, le gusta mucho hacer como listas y categorías, ¿no? En hace una lista que dice, hay ciertos pensadores y autores, presidente, ya dirigiéndose a la persona que sería, que cualquier político que tome en serio su oficio debe manejar con cierta soltura. Y ahí hace una lista desde Platón, Aristóteles, Kant, etcétera, que deberían leer pues los candidatos y en su proceso de formación para ser un buen candidato, aparte de las 20 categorías que dice que debe tener un buen candidato. Igual que en el Manual del Perfecto Idiota, que también se los recomiendo ampliamente, ellos hacen los autores una cosa que se llama Index Expurgatorius, con las citas que todos estos fabricantes de miseria han dicho. Bueno, es una cosa impresionante. Las de Perón son maravillosas. El hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. En la comunidad organizada, cada uno tendrá bien definido su papel social por el Estado. Y antes de firmar un decreto de erradicación de capitales extranjeros, me cortaré las manos. Es una cosa de verdad para uno reírse, pero a la vez, ¿cómo se llama? Tener miedo de estos tipos. Han manejado nuestros países, son fabricantes de miseria, son idiotas. 40.000 veces, como dice Carlos Alberto, vuelven y repiten el mismo ensayo, que es fracaso total y que vuelve más pobres a las sociedades. Y así como de Perón, hay de Evita también frases, de Carlos Andrés Pérez en Venezuela,
desamperen. Es una cosa, de verdad que el libro es importante volvérselo a leer porque y Fabricantes de Miseria y El regreso del idiota, porque esta América Latina trata de salir, pero vuelve otra vez y cae en ese círculo vicioso, ahora atrapado por esta cosa que llaman el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. O sea, otra vez vamos camino a esta fabricación de miseria permanente, como en tiempos modernos de Charlie Chaplin, ¿no? Gracias, Rocío, por la reflexión. Ahí nos sugiere Hernán Alcolea que deberíamos enviarle el video a Carlos Alberto como un modesto regalo de cumpleaños. Ya lo haremos seguramente. Dice... Seguramente. Aquí está, creo que firma como Renata Kuhlman, pero imagino que es el doctor Kuhlman el que está detrás de este perfil. Dice: el populismo latinoamericano es una lacra sobradamente criticada y el señor Montaner ha hecho mucho para ponerlo en evidencia. Un reciente desafío a la sociedad abierta y mercado libre fue el fenómeno populista de Trump en Estados Unidos, y el señor Montaner tuvo el valor y la lucidez intelectual de ponerlo de manifiesto. ¿Por qué creen que esa opinión tan clara del señor Montaner no fue compartida por una amplia gama de gente autodenominada liberal en Iberoamérica? Polémica pregunta, le dejo la respuesta a quien quiera. Iván, Ricardo, Rocío. Yo no tengo problema en aportar una pequeña opinión sobre eso y le dejo por ahí la palabra a Rocío o Caito si quieren. Creo que acá en Latinoamérica por ahí tenemos una vara un poco baja y creo que uno empieza a volverse mucho más pragmático como liberal, principalmente algo que me pasa a mí, entendiendo, digamos, que nuestras alternativas no muchas veces son mejores y uno tiene que empezar a entender, y es mi forma de entender al liberalismo como algo suprapartidario, y como una necesidad de poder influir dentro de los distintos espacios de poder. Creo que es más que válida la crítica al gobierno de Trump, pero creo que no tantos liberales se suman ni se suben a esa, muchas veces quizás porque lo vemos desde nuestros países de Latinoamérica, donde nosotros por ahí muchas veces podemos llegar a valorar las pequeñas victorias dentro del gobierno de Trump y decir: a mí me encantaría una rebaja tributaria como la hizo Trump y otras cuestiones. Creo que hay un montón para criticar, creo que desde el liberalismo político hay un montón para criticarla a Donald Trump, pero creo que también uno, pensándolo desde, no sé, Argentina, termina viendo las pequeñas victorias del liberalismo en otros planos también. Sí, a mí me gustaría agregar que Trump dividió al liberalismo. La verdad, esas elecciones dividieron entre los liberales, quienes estaban a favor, un poco como decía mi compañero aquí, bajó los aranceles, bajó los impuestos, abrió la economía, se movió muy bien, bajó el desempleo. No vivo en Estados Unidos, así que me imagino que la visión y la óptica de Carlos Alberto era diferente. Yo, como venezolana, sí tengo que agradecerle a Trump todo el apoyo que dio a Venezuela. Ha sido el único presidente que se fijó en la crisis de Venezuela, quien inmediatamente sancionó a los miembros del gobierno y apoyó a la oposición. Entonces, yo desde la óptica como una venezolana, pues agradecerle ese apoyo que brindó, que bueno, que esperamos continúe. Y bueno, la pelea yo la vi a través de los artículos tanto de Carlos Alberto como de muchos otros liberales a favor de Trump, nuestros amigos de la Heritage Foundation a favor, los del Cato en contra, Carlos Alberto en contra, el mismo Mario Vargas. Entonces, bueno, fue un debate interesante desde el punto de vista político para apreciar, bueno, también nuestras diferencias, ¿no? Pero todos luchamos por la libertad de nuestros países y porque se acabe el populismo, la miseria y el subdesarrollo. Así que en eso estamos enfrascados y bueno, Estados Unidos siempre ha sido un apoyo para América Latina. ¿Caito? Sí, bueno,
Trump fue, como bien dice Rocío, dividió a los liberales, era liberal en lo económico, era conservador en otras cuestiones y por ahí no tenía el respeto a las instituciones que cualquier liberal espera. Estas declaraciones cuando fue tomado el Capitolio y estas definiciones en contra del resultado electoral hacen que la cuestión política de Trump sea criticada de manera vehemente por los liberales y apoyada vehementemente en los aspectos económicos. Pero también el cierre de la actividad, el nacionalismo en el manejo de los intereses norteamericanos. Para un liberal eso es contrario a nuestros principios. Entonces, él ha tenido un vaivén en su actividad, en su función, que lo acercaba y lo alejaba del liberalismo. Entonces, era difícil tener un apoyo concreto y definitivo para su presidencia. Claramente lo que dice Rocío es su apoyo a la oposición en Venezuela y el descrédito hacia el gobierno de Maduro por parte del presidente Trump es algo que acerca a los liberales. Pero su presidencia ha tenido estos vaivenes, estas curvas tan pronunciadas que hace que el liberalismo haya tenido esta suerte de enfrentamiento por la figura de una persona controvertida, pero que también rompió con paradigmas de la clase política que son interesantes de analizar. También ahí puede estar una de las causas de no el apoyo de los liberales por el respeto a las instituciones, ¿no? Vamos concluyendo este homenaje a varias reflexiones allí entre las personas que están participando, hablando del libro de Galeano y su influencia que todavía sigue en el sistema escolar en algunos países y con gran gravitación. Y hay una pregunta específica ahí para Rocío. Dice, en Venezuela, dice Maximiliano, hay un fuerte control de las editoriales sobre los libros. ¿Por qué no se consiguen? Pregunta Maximiliano. Perdón, no te escuché, Alberto. Dice Maximiliano, ¿por qué, si en Venezuela existe un fuerte control de las editoriales sobre los libros, y por qué no se consiguen los libros en Venezuela? Bueno, espero que me escuchen bien porque el internet está como malito por ahorita. No, el tema es que, bueno, el tema hiperinflacionario, que no tengo que contarles mucho a ustedes lo que es, ha limitado la posibilidad de importar libros. Muchas librerías han cerrado, lamentablemente. El costo de traer los libros es bastante alto y el costo que sería para nosotros los venezolanos comprar un libro de 20, 30 dólares, porque habría que sumarle todo lo que el traerlos tendría. Entonces ha sido de verdad lamentable porque esto ha disminuido la posibilidad de que tengamos los libros en físico, los libros de verdad como nos gusta, por lo menos a mí leerlos. Y lamentablemente la hiperinflación es un control y es el impuesto más perverso que pueda sufrir una sociedad, y eso nos limita. Tenemos una dolarización de facto con un sueldo mínimo de $2. Entonces toda esta crisis económica pues ha hecho que las empresas y las librerías lamentablemente hayan cerrado sus puertas y no se pueda traer libros, ni siquiera publicar, porque el costo del papel, todo eso es complicado. Solo podemos, bueno, a través de Amazon, los que podamos tener tarjeta de crédito de fuera, traer nuestros libros en una tablet por Kindle o algo de eso. Esperemos que eso cambie, podamos traer los libros, porque ustedes en Argentina producen mucho. Y lo tenemos por ahí a Rodolfo también dando vuelta, que es sí. un gran contribuyente de publicaciones en la República Argentina y hacia toda América Latina. Voy a agradecerle a uno y cada uno de ustedes. Iván, muchas gracias. Ricardo, Caíto Leconte, Rocío, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por el tiempo que le dedicaron a preparar este material. Gracias por el tiempo que le dedicaron esta tarde de sábado, dedicado a la familia. Caíto, ¿querés sumar algo más antes de sí, saludando? Para cerrar, me acordé de algo que le dijo Cariaquín, le dijo a Carlos Alberto Montaner en esa reunión. Y dice, qué raro y desproporcionado es el marxismo.
Durante nuestra juventud, en pocos días nos llenamos la cabeza de porquerías e insensateces ideológicas, pero luego nos tomó muchos años sacarlas del cerebro. Cualquier parecido con la realidad Es pura. es pura coincidencia. Sí. Pero Gracias bueno, a todos. Tomás quería agregar. Gracias, Caíto. Gracias a todos por participar. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y los esperamos la semana que viene. El próximo sábado a las 18 horas vamos a estar homenajeando a otro grande, Thomas Jefferson. Así que la invitación hecha para que nos visiten en las páginas web del Club de la Libertad o en las redes sociales del club y allí se inscriban a esta próxima actividad. Gracias, sinceramente, de parte del Club de la Libertad a todos ustedes. Hasta pronto. Gracias, Alberto. Qué bonito. Gracias.